Hola Felipe, ¿cómo están? Bien, bien, aquí estamos. Hoy día la clase es más corta, lo prometo. Eh, ¿En serio? Qué bueno, qué rico. ¿Están ustedes en rotaciones durante el día? Ujú. Ah, qué bueno. Excelente, excelente, excelente. Ah, ¿por qué hay videos en mi casa? No sé, ya, bueno, en fin. Ya, pues partamos. Pasamos pantalla. Ah, ¿verdad que? Ok. Ah, ya fuimos. Pero, estoy súper pegada. No, pero que no muevo el cursor. Ustedes ven mi pantalla, ¿no? Ah, ya. Pero a mí, ahí avanza, Sí, se avanza. pero se ve como en pantalla completa. Quiero llegar al F5 o a la forma en que se. Pero tengo el mouse, no sé, no me agarra. ¿Con qué tecla se va a hacer para que no me agarre el F5 tampoco? No, tampoco. ¿Necesita acá? No, no. Realmente, sí, cuando me funcione el mouse. Sí, vea, yo creo que tiene que pagar el computador, no sé, porque de verdad que el mouse se volvió loco, no sé. No voy a. No, no tengo pedal, no. Ya voy a apagar el computador igual.
Ya, ahora pasó. No sé, hay una tecla que como que bloquea el F6, la va presionado por error, bloquea el teclado, o sea, bloquea el mouse, no cachaba. Nunca me había dado cuenta de ese detalle. Pero bueno, compartimos ahora sí, ya, ve. Ya. Me gusta las letras que digo. Ah, porque me tengo que ya. Ahora sí. Ya, chiquillos. Entonces hoy día vamos a hablar de menopausia. Entonces, la menopausia se define como el cese permanente de los periodos menstruales durante 12 meses, sin otra causa fisiológica o patológica que explique esta menorrea. Entonces, puede presentarse con sintomatología derivada de este proceso, como serían los trastornos en el flujo rojo, problemas de fertilidad, los síntomas secundarios a hipoestrogenismo, como son los síntomas vasomotores, la sequedad vaginal y la oligomenorrea. Y la menopausia es el reflejo de la depresión folicular ovárica, cuando ya se están acabando los folículos, completa o casi completa, que entonces va a inhibir el eje hipotálamo-hipófisis, provocando un hipoestrogenismo y por lo tanto una hormona FSH aumentada. Entonces recordaremos que dentro de la clase de amenorrea, una de las alternativas cuando pedíamos FSH nos permitía clasificarlas en aquellas con FSH altas, que son los hipogonadismos hipergonadotróficos. En este caso, la principal causa es sospechar una menopausia, que puede ser a cualquier edad. Ya, la FSH hay que buscar entonces las disgenesia gonadales y las menopausias, ¿ya? Menopausia que puede ser muy temprana o que puede ser la edad promedio, que son los 50 años. Entonces, el concepto de menopausia es que pacientes que tengan FSH aumentada. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver en el diagnóstico, pero FSH aumentada. Y ausencia de periodos menstruales durante 12 meses. ¿Ya? Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, van a tener la historia de una esterectomía y que obviamente desde que le sacan el útero quizá a los 35, 37 años por cualquier motivo, dejan de tener ciclos menstruales, pero realmente no están en menopausia, sino conservaron menopausia dado por la sintomatología y por la FSH. Bien, la epidemiología de la menopausia es un proceso fisiológico. Todas las mujeres siempre lo vamos a presentar, ¿ya? La mediana de edad en general es a los 51 años, ¿ya? Y un 5% puede presentarse entre los 40 y los 45 y un 5% después de los 55. Esa es la distribución de su campana de Down. Y antes de los 40 años siempre se considera normal la falla ovárica primaria, ¿ya? Y siempre debe ser tratada. Y importante, la mirada siempre con enfoque de género, que esto debiera ser un proceso biopsicosocial, ¿ya? Porque deberíamos abordar todo lo que significa en el ciclo vital de una mujer el entrar en su periodo de menopausia, ¿ya? Los factores estresores mentales, el cómo se siente, los elementos fisiológicos, y todo, que es un proceso bien particular para la mujer, o sea, deja de tener su vida reproductiva, pero también ocurren un montón de cambios que también pueden repercutir emocionalmente. Ya, ¿por qué ocurre la fisiopatología? Los ciclos menstruales se van a volver cada vez más irregulares. ¿Ya? La FSH va a aumentar en respuesta a la disminución de la producción de estrógeno y progesterona por parte del ovario, porque se disminuye en el fondo la reserva ovárica, disminuyen los folículos generan entonces, no se generan ovulaciones todos los meses, y entonces la ovulación en el fondo va a terminarse definitivamente en algún momento. ¿Ya? El efecto negativo que tiene esto es que el estrógeno tiene efectos sobre la matriz ósea, ¿ya? También sobre la piel y también sobre los discos interventriculares.
Entonces, si yo tengo menos cantidad de estrógeno, voy a tener entonces este defecto en la densidad mineral ósea. Dejo de tener la protección que tenía antes. Y bueno, en general la menopausia va a presentarse por un grupo heterogéneo de síntomas relacionados con el hipoestrogenismo. ¿Ya? A nivel global también disminuye la serotonina. ¿Ya? La serotonina entonces disminuye en respuesta también a que no hay estrógeno. Y existe una sobreexpresión de un subtipo de receptor que es el 5-HT2A, que está en el hipotálamo y actúa como un centro termorregulador. Y esto es lo que explica los síntomas vasomotores. También la disminución de la serotonina en el sistema nervioso central genera efectos en tanto a la función cognitiva y de ánimo. Por eso se dice que cuando una mujer recibe terapia de reemplazo hormonal también está preveniendo el Alzheimer. Y existe una pobre correlación de la severidad y la frecuencia de los bochornos y los niveles séricos de estrógeno. Entonces existe un sistema que se llama de clasificación de Strauss que habla sobre las manifestaciones clínicas del envejecimiento reproductivo o el climaterio. Entonces ellos establecen que existen años reproductivos tardíos, que son 3 a 5 años previos a la fecha del último periodo. En este ciclo, aquí los ciclos comienzan a acortarse por acortamiento de la fase lútea y porque la inhibina B disminuye, la FSH aumenta y el estradiol se mantiene normal. Luego hay una transición de la menopausia o perimenopausia, que es 1 a 3 años previo a la fecha de última regla. En esta fase los ciclos menstruales aumentan en su intervalo y ahora se vuelven más con tendencia hacia la oligomenorrea. Y la FSH y el estradiol son muy fluctuantes. Este es el periodo donde uno puede encontrar a las pacientes con una FSH de 12 y al otro mes con 30 y al otro mes con 20 y así. En la fase tardía hay ciclos que son anovulatorios y generan entonces estos periodos de amenorrea. Y el síntoma característico de la transición son los bochornos. Y bueno, la menopausia ya se define cuando los ciclos menstruales están ausentes o la FSH está permanentemente elevado, el estradiol bajo. Entonces, el diagnóstico de menopausia es un diagnóstico retrospectivo. Realmente sabemos que la señora está en menopausia cuando ya han pasado 12 meses después de que definitivamente tuvo su último ciclo ovulatorio. Entonces, en el sistema Strauss, aquí está. Esta es como una clasificación, en fondo es lo mismo que estábamos explicando recién, pero acá dice así como el periodo como de finalización de la etapa reproductiva, la transición hacia la menopausia y lo que es posmenopausia. Entonces, acá vamos a ver la duración de estos estados puede ser variable, ¿cierto? Este es el periodo de la perimenopausia o climaterio que se llama, y acá podemos ver los cambios en el ciclo menstrual. Al principio puede ser variable o regular, y luego los ciclos se vuelven más bien hacia la oligomenorrea. Ya en este periodo la FSH en general es mayor de 10, pero menor de 30, y ya cuando realmente estamos en menopausia la FSH es más de 30. Ya existen 3 patrones clínicos, como son los normoestrogénicos, donde los ciclos en cuanto a frecuencia y cuantía son normales hasta la última menstruación. Eso es, algunas mujeres lo viven así. Hay otras mujeres que viven como un patrón hipoestrogénico, donde disminuye progresivamente la cuantía de los periodos menstruales hasta la última. Y hay mujeres que lo viven como un hiperestrogenismo con un patrón oligomenorreico o hipermenorrea por hiperestrogenemia, y que eso es lo típico de Chile asociado a la obesidad, ¿ya? Porque existe una conversión periférica de estrógeno a partir del tejido adiposo. Entonces, en general, las pacientes van a presentar sangrados uterinos anormales, y eso uno le hace el estudio y descartando, no sé, descartando que no sea un cáncer de endometrio, que no sea un mioma, que no sea un pólipo, uno establece que es un sangrado de la perimenopausia, se explica a la paciente y entonces se maneja de acuerdo a eso, ¿ya? Pero en general en Chile la manifestación hiperestrogénica relacionada con la obesidad es la más frecuente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya dijimos que un diagnóstico retrospectivo con 12 meses de amenorrea en ausencia de otras causas biológicas o fisiológicas, ¿ya? No se requiere de una FSH alta en el suero para hacer el diagnóstico es clínico, ¿ya?
Pero si todavía tiene menstruaciones, en el diagnóstico se plantea con 12 FSH mayor a 40 separadas por 30 días. Y los síntomas, vamos a ver que existen síntomas en variados sistemas. ¿Ya? En el urogenital se va a caracterizar por la amenorrea y también por atrofia y sequedad vaginal. Y aquí también pueden expresarse o puedo unir dirigidamente a buscar incontinencia de orina de esfuerzo y también una mayor posibilidad de generar infecciones urinarias porque existe un descenso de la uretra también, que se vuelve más atrófico. Entonces es más fácil de que suban en el fondo la Escherichia coli. A nivel cardiovascular vamos a ver que se manifiesta con más dislipidemia. Empiezan a formarse las placas de ateromatosis. El estrógeno es un factor protector para la formación de la placa y más que para la formación ayuda mucho a mantener la placa estable, ¿ya? Por lo tanto, acá vamos a ver un riesgo cardiovascular elevado y en general, cuando las mujeres entran en menopausia, se produce una redistribución de la grasa corporal, volviéndose más centrípeta y aumentando así el IMC. A nivel óseo vamos a encontrar la desmineralización acelerada y podemos ver fracturas patológicas, también dolores óseos o articulares. También podemos ver atrofia mamaria y los síntomas vasomotores que ya dijimos que ocurren porque el hipotálamo está muy cerca del centro termorregulador. ¿Ya? Y los bochornos se manifiestan como esos calores, las pacientes lo definen como que sienten una rubicundez, un calor que como que viene desde la cintura y es hasta que le llega como hasta acá, sube y luego baja. Es como ese patrón, como si fuera una contracción, pero a nivel de suba. Y esto es muy incómodo porque imagínense ustedes en la vida tener bochornos cada 5 minutos y tener esta sensación de calor donde sudas cada 5 minutos. Y esto en la noche, donde sudas, despiertas mojado, te interrumpe tu sueño porque estás mojado y luego a los 5 minutos vuelves a tenerlo. Puede ser muy, muy invalidante. Otro clásico síntoma es la libido baja, ¿ya? Y yo diría que esto es de los más difíciles de manejar, ¿ya? Porque las mujeres dejan de tener, en el fondo, libido y ganas de tener actividad sexual. A nivel cognitivo y anímico, las pacientes pueden presentar más irritabilidad, más ansiedad y depresión, trastornos del sueño, y entonces síntomas cognitivos, de hecho lo que vamos a ver más adelante en la escala NRS, también de las preguntas que se olvidos frecuentes de cosas, ¿ya? Porque se ha visto que los estrógenos también ayudan a la memoria. Con respecto a la piel y los panelios, hay mayor sequedad y adelgazamiento de la piel y pérdida de la elasticidad. Entonces, los síntomas genitorenales afectan entre el 30 al 50% de las mujeres en transición y en la posmenopausia. Y ocurren por un adelgazamiento del tejido conectivo. El flujo vaginal que antes era ácido se vuelve neutro, porque disminuye el lactobacilo, y por eso en este periodo hay más propensión a las infecciones, ¿ya? Y también a la vulvovaginitis, porque disminuye el lactobacilo y dan paso más bien a los hongos. Si es el único síntoma, la terapia indicada es terapia con estrógenos locales. Lubricantes tienen utilidad, pero dado a lo propenso de infecciones, lo ideal es que no se manipule sin fortificar la mucosa con estrógenos locales. Ya lo vamos a ver. Entonces, a nivel cardiovascular, evaluar siempre los criterios de síndrome metabólico con el ATP3, buscando la circunferencia abdominal en grasa y distribución centrípeta, buscando los triglicéridos, el HDL, siempre evaluar si hay hipertensa crónica y también la glicemia alterada en ayuno. Entonces, factores de riesgo para la para la pérdida de la densidad mineral ósea son la edad mayor a 65 años, para tener una fractura en el fondo, una fractura por compresión vertebral, fracturas por fragilidad después de los 40 años, antecedentes familiares de una fractura osteoporótica, terapia sistémica con corticoides por más de 3 meses de duración porque se superponen el efecto de la pérdida de la mineralización, pacientes que tengan síndrome de mala absorción, y aquí ojo con todos los síndromes mal absortivos en el fondo de enfermedad inflamatoria pélvica, pero además con los síndromes mal absortivos provocados por cirugías bariátricas, ¿ya? El hiperpara primario,
gente que tiene no sé, pues, propensión a caer, entonces uno siempre las recomendaciones es que hagan cosas que no vayan a caerse. Y bueno, y la menopausia precoz, si es que llega antes de los 45 o antes de los 40, en realidad, fallo ovárico prematura también tiene más riesgo de generar fractura. ¿Ya? Los factores de riesgo entonces se van a presentar en el 50% de los pacientes con osteoporosis sin necesidad de una densitometría ósea, ¿ya? Esqueleto pequeño, usuarios de TAC, usuarios de corticoides, orales o inhalatorios, ¿ya? Para el diagnóstico de la pérdida de la densidad mineral ósea, usamos la densitometría ósea, y nosotros lo que nos permite hacer el diagnóstico es el T-score. No sé si ustedes han visto alguna vez una densitometría ósea, pero viene informada en distintos parámetros. Está, está el T-score, que es el que nosotros ocupamos, y que definimos osteoporosis como más de 2,5 desviación estándar en el T-score, y osteopenia entre 1 y 2,5. Entonces los síntomas vasomotores, decíamos que un calor repentino en la cara, cuello y pecho, que dura más o menos 4 minutos, asociado a sudoración. El 65% de las mujeres lo van a padecer en la menopausia, pero se resuelve solo en 5 años, ¿ya? Y el 10% puede persistir muchos años después de la menopausia, y eso es muy complejo si no se inició terapia de reemplazo hormonal cuando se debía. Y en general es la principal indicación de terapia de reemplazo hormonal sistémica, ya si que esto altera la calidad de su vida. Y esta es la escala que le decía. Esta escala está en la OT, en la guía de orientaciones técnicas del MinSal, y es una escala que ustedes deben conocer. Se llama escala MRS y evalúa los síntomas de la menopausia, ¿ya? Entonces, así como yo les decía ayer, la consulta de consejería de métodos anticonceptivos, también existe la consulta de evaluación de síntomas climatéricos. Entonces, cuando una paciente viene a su control y tiene 50 años y manifiesta, en el fondo lo que uno debería hacer es pasarle esta escala, es lo que yo hago al menos en la consulta. Mientras, no sé, lleno el papel del PAP y todas las respuestas que hay que llenar, y todas las órdenes de todo, la paciente está autollenando, y de hecho si se pudiera, si uno tuviera, no sé, una consulta donde tuvieras una secretaria que fuera solo para ti, y ella sabe que esta mujer va a ser de 50 años, debería autollenarla antes de la consulta. Ya los síntomas, en el fondo, la escala está validada en para Chile, y entonces establece 0 puntos si esto no es molesto, o 4 puntos si esto es muy molesto. Y preguntar en síntomas que son más bien somáticos, como son los bochornos, la sudoración o calores, las molestias del corazón, el sentir latido del corazón, palpitaciones o presión del pecho, molestias musculares articulares, dificultades en el sueño, insomnio, duerme poco, estado de ánimo depresivo, sentirse deprimida, decaída, triste, a punto de llorar, sin ganas de vivir, irritabilidad, sentirse tensa, explosiva, rabiosa, sentirse intolerante, ansiedad, angustia, temerosa, inquieta, con tendencia al pánico, y cansancio físico y mental. Rinde menos, se cansa fácil, hay olvidos frecuentes, mala memoria, le cuesta concentrarse. Y también están los síntomas urogenitales, como son los problemas sexuales, con menos ganas de tener actividad sexual, menos frecuencia y menos satisfacción. También los problemas con la orina, que serían como la incontinencia urinaria, rescate, y la sequedad vaginal con la sensación de genitales secos, ardor en los genitales, malestar o dolor en las relaciones sexuales. Entonces, cuando uno hace la suma del puntaje de la escala, podríamos encontrar en el fondo, más de 8 puntos en la parte somática, más de 6 puntos en la parte psicológica, y más de 3 puntos en la parte urogenital, son indicación de TRH. En general, con más de 15 puntos en esta escala, uno debería indicar terapia de reemplazo hormonal. Y créanme que tener 15 puntos es súper fácil, la mayoría de las pacientes lo tienen. O sea, es casi como en el score de Harriman Walway tener 8, es como obvio que si tenés un SOP tener mucho más que 8, ya, da igual. Si tu motivo de consulta es climaterio, seguro que vaya a tener más de 15. ¿Ya? Entonces esto es súper importante porque es una herramienta que permite que la paciente se dé cuenta de su sintomatología, contesta lo que le está pasando, y es muy interesante de que la paciente guarde su escala
porque cuando vas a hacer el control de los 3 meses del climaterio ya usando su tratamiento, puede comparar el cómo estaba antes con el cómo se siente ahora. Y eso es muy impactante. O sea, estaban todas mis molestias y en verdad se me pasaron. Un poco lo que nos pasa también con los ovarios poliquísticos, llegan llenas de acné y a los 3 meses su cara está limpia. Entonces también como que es súper impactante también como el lado clínico. Bueno, ¿cómo se trata una menopausia? Alternativa de tratamiento, siempre enfocarse en que la mujer tenga una mejor calidad de vida, ¿ya? Y la calidad de vida por, por mucho tiempo estuvo enfocada solamente en los bochornos, pero uno debería buscar todos los elementos de su vida sexual también, porque eso también es parte importante de la vida y le queda mucho tiempo. Hoy día la esperanza de vida, entonces, 80 años, entonces va a tener 30 años donde iniciar la terapia en el momento correcto va a definir cómo va a vivir los próximos años de esa mujer, ¿ya? Y tienen que ser consejerías donde uno informe los riesgos versus los beneficios, pero claramente hay muchos más beneficios que riesgos en hacer que una mujer tenga una calidad de vida mejor en los próximos 30 años de su vida, ¿ya? Siempre es una decisión individualizada, ¿ya? Y informada. La decisión final la va a tomar la paciente. Uno expone cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas que podría mejorar en su vida y de acuerdo a eso, en la orientación, siendo proveedores de salud, la paciente escoge el tipo y el tiempo que quiere usar su terapia de reemplazo hormonal. Existen dos tratamientos, los no hormonales y los hormonales. Entonces, los tratamientos no hormonales, lo primero es cambiar el estilo de vida. Siempre, como cualquier paciente de cualquier edad, vamos a recomendar que tenga una dieta saludable, o sea, como una dieta real, en el fondo que coma alimentos reales, evite los ultraprocesados, que aprenda a tener una buena relación con la comida, que coma de acuerdo a lo que también, a lo que su cuerpo le pida, porque las necesidades de las mujeres son diferentes de acuerdo al momento en que uno está, ¿ya? Ejercicio, en el fondo, muy importante que tenga ejercicios que tengan impacto, porque esto va a generar disminución en la osteoporosis. La carga del hueso hace que haya recambio entre los osteoblastos y los osteoblastos. Y lo otro importante y muy importante es el ejercicio de fuerza. Debería tener al menos 2 veces a la semana ejercicios de fuerza. Eso es lo que hoy día ya tiene mucha evidencia. Siempre, en todas las personas deberíamos hacer ejercicios de fuerza para, en el fondo, fortalecer musculatura. Y eso es lo que también previene la osteoporosis. En todas las personas, siempre suspender el tabaquismo a cualquier edad, eso es lo que hay que recomendar, ¿ya? En especial, una de las contraindicaciones absolutas de la terapia de reemplazo hormonal es el tabaquismo por el riesgo hormonal. Así que, de paso, si, aunque no fuera a recibir tratamiento hormonal, es bueno que deje de fumar porque solo aumenta su riesgo cardiovascular, solo aumenta el riesgo de fracturas, todo lo que ustedes saben, siempre. Y de las indicaciones, cuando ustedes ponen indicaciones, 1, dejar de fumar. 2, no sé, ejercicio 150 minutos al día, o sea, a la semana con ejercicios de esfuerzo. Así como tiene que quedar claro en sus indicaciones bien sencillo, ¿ya? Y bueno, el manejo de los síntomas vasomotores en aquellos pacientes que tienen contraindicación en la terapia de reemplazo hormonal se utiliza con fármacos, ¿ya? Con fármacos antidepresivos que tienen una buena acción en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, en el centro regulador del termostato, ¿ya? En esto sería de los principales la venlafaxina, que se usa en dosis de 37,5, la sertralina y hoy día también, además de venlafaxina y sertralina, ocupamos el IPRAM, que en este momento no me acuerdo, que ha mostrado harta evidencia. Perdón, se me va a dar las marcas solo con una marca comercial. Es citalopram en dosis de 20 miligramos también anda súper bien para el manejo de los síntomas. Y bueno, también ambientales que evite las comidas picantes, evite el alcohol, las situaciones de calor, que prefiera las bebidas frías. Y no sirven, según evidencia, los fitoestrógenos, la homeopatía, la acupuntura, la masoterapia ni la vitamina E. Ahora, con respecto a la terapia hormonal. Ya la terapia hormonal corresponde al uso de medicamentos a las mujeres con menopausia. Y lo que uno hace es suplementar estrógeno y progesterona. Mujeres que tengan útero y mujeres que no tengan útero
podemos dejar solo estrógeno porque no necesitamos la contraposición de progesterona porque no hay útero, ¿ya? La terapia hormonal de la menopausia es eficaz para el tratamiento de los bochornos y también la atrofia vaginal causada por estos hipoestrogenitos. Esto todos los años cambia, ¿ya? De verdad todos los años cambian, pero hoy día no se recomienda como prevención de enfermedades crónicas o como la prevención de enfermedades cardiovasculares u óseas o el deterioro cognitivo, pero es algo que debemos conversar con las pacientes. ¿Qué cosas debemos hacer como la evaluación previa al inicio? Una buena anamnesis en búsqueda de indicaciones y contraindicaciones, o sea, delimitar bien cuáles son sus molestias, si son solo molestias urogenitales, no requiere terapia de reemplazo hormonal sistémico, y buscar bien las contraindicaciones que vamos a ver a continuación. El examen físico, la presión arterial y el IMC, ¿ya? Pero más que el IMC, la presión arterial. A todas las pacientes pedirle una mamografía, ¿ya? Porque no se puede dar, en el fondo, sin conocer el estado de sus mamas, sería súper incorrecto dejar alguna terapia de reemplazo hormonal. Una ecografía transvaginal, si tienen útero, para evaluar endometrio, ¿ya? Porque necesitamos saber que acá no haya hiperplasia endometrial o, en el fondo, un precáncer de endometrio, porque eso sería con terapia de reemplazo hormonal incendiar la situación. Y perfil lipídico, si es que los factores de riesgo, si existen factores de riesgo cardiovascular. Esos serían como los elementos básicos para poder indicar una terapia de reemplazo hormonal. Y esto es muy, muy importante que lo sepan. La terapia de reemplazo hormonal tiene una ventana, ¿ya? La indicación debe ser antes de los 60 años o antes de 10 años desde que tuvo su menopausia. Entonces, una paciente que tuvo menopausia a los 42 años y llega a los 55 años pidiendo terapia de reemplazo hormonal, no puede estar contraindicado porque el estrógeno podría hacer desestabilizar la placa de ateroma y generar más infarto, ¿ya? Lo mismo no se inicia en pacientes mayores de 60 años. O sea, la terapia de reemplazo hormonal es segura, pero en pacientes seleccionados, y entre esos tengan menos de 60 años y menos de 10 años desde que tuvo su menopausia. Y entonces la indicación debe ser individualizada, basada en el riesgo en el riesgo cardiovascular y también en el riesgo de cáncer. ¿Cuáles son las indicaciones? Los síntomas vasomotores que ya hablamos, síndrome genitourinal, o sea, genitourinario, que eso se trata con terapia de reemplazo local, la labilidad y la depresión, en combinaciones con algún antidepresivo de inhibidor selectivo de la recaptación, y las contraindicaciones absolutas, tener el antecedente propio de un cáncer de mama, tener alguna enfermedad coronaria, haber tenido un infarto o un accidente cerebrovascular, cualquier evento tromboembólico venoso previo, que sea una TBT, un TEP, antecedentes, como le decía, de un accidente cerebrovascular o un no transitorio, pacientes con enfermedad hepática activa, ojo acá, el sangrado vaginal inexplicable, para descartar que no está haciendo, en el fondo, una hiperplasia endometrial, pacientes con alto riesgo de cáncer de endometrio, es decir, aquellos que tienen una hiperplasia endometrial con atípidas y que son muy gorditas, es preferible evitar la terapia de reemplazo hormonal y el tabaquismo activo. Los estrógenos orales deben evitarse en mujeres que tengan alteración en el perfil lipídico, también en enfermedades biliares o trombofilias conocidas como el factor 5 de Leigh. Y los estrógenos transdérmicos se deben preferir en mujeres con migrañas con aura. Y se fijan, es una pregunta que yo alguna vez me hice en mi vida: ¿por qué nosotros podemos dejar estrógeno a una paciente hipertensa, como ven, que no es contraindicación, en la menopausia, y no podemos dejar estrógeno a una mujer de 40 años que es hipertensa como anticoncepción? ¿Cierto? No podemos dejar, ayer quedó súper claro que el anticonceptivo combinado no se usan en pacientes hipertensos. Y eso tiene que ver con el tipo de estrógeno que utilizamos y la dosis, ¿ya? Entonces acá en paciente incluso que tenga migraña con aura, que era una de las contraindicaciones para el uso de estrógeno en anticonceptivo, acá sí se puede usar, pero hay que preferir la vía transdérmica. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Manejar los síntomas vasomotores, es decir, los bochornos, la atrofia y la dispareunia. La terapia para los bochornos debe ser sistémica, mientras que si son solo síntomas genitourinarios, puede ser sistémica o local. La ECO
como la Sociedad Internacional de Menopausia recomiendan el uso de terapia de reemplazo hormonal individualizado y no suspenderse únicamente en función de la edad de la paciente, sino, en el fondo, la recomendación es mantener la terapia de reemplazo hormonal hasta que la paciente primero que todo lo desee, o todo el tiempo que sea necesario hasta que exista alguna contraindicación. Ya sugieren que el uso prolongado de la terapia de reemplazo hormonal más allá de los 60 o 65 puede ser razonable cuando el médico y la paciente aceptan que los beneficios del alivio de los síntomas superan a los riesgos. La Sociedad de Menopausia norteamericana sugiere calcular los riesgos cardiovasculares de cáncer de mama antes de iniciar la terapia de reemplazo hormonal. Sugieren que terapias no hormonales para mujeres sintomáticas con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, es decir, un riesgo calculado de más del 10% a 10 años, o alto riesgo para aquellas que tengan más de 1.7% para cáncer de mama. Pacientes con moderado riesgo cardiovascular sugieren usar estrógenos transdérmicos en lugar de orales, con progesterona micronizada en mujeres con útero, porque es menos trombólica. Es como un poco lo que pasaba ayer con lo que les explicaba ayer sobre las progestinas, donde le vamos a es la que menos riesgo tromboembólico tiene. Acá lo que menos riesgo tromboembólico tiene es la progesterona micronizada. Mujeres con mayor riesgo de tromboembolismo sugieren usar estrógenos transdérmicos con un progestágeno neutral en los efectos de la coagulación, que sería la progesterona micronizada, y el estrógeno vaginal no tiene asociación, o no se asocia a más eventos cardiovasculares, y la evaluación de enfermedad cardiovascular y el riesgo de cáncer de mama generalmente no es necesaria si solo son estrógenos vaginales. Ya. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias con respecto al uso de terapia de reemplazo hormonal? Partir con un 17 beta-estradiol transdérmico, que tiene menos riesgo de tromboembolismo y de accidente cerebrovascular que los estrógenos orales. Si la paciente prefiere una preparación oral sobre la transdérmica, porque en general las orales vienen a tomarse una sola píldora una vez al día y también son más baratas, considerar que el estrógeno oral sea con 17 beta-estradiol, ¿ya? Porque antes habían estrógenos conjugados quino, habían otro tipo de estrógenos, por ejemplo el estudio White, que es el estudio más polémico de menopausia, se publicó en el año 2000, era un estudio de corte de muchas pacientes, pero que fueron mal seleccionadas. En ese estudio quedó la imagen o la idea de que las hormonas daban cáncer, que todavía es una idea que ha costado muchísimo erradicar. Ustedes, menos mal, nacieron 20 años después de esto y no alcanzaron, ni siquiera yo alcancé a tener como la idea de que las hormonas generaban cáncer. O sea, era lo que uno escuchaba en la tele, ¿no es cierto? Así como salió en la revista Time, así como las hormonas generan cáncer, porque el estudio White en el fondo tomó muy malas pacientes, tomó pacientes de 80 años, tomó pacientes sin mamografía, sin evaluación correcta del endometrio, y le dio un porcentaje mayor de pacientes que desarrollaron, pero que era claro que esas pacientes ya tenían un cáncer y al darle hormonoterapia aumentaron sus posibilidades de que ese cáncer se desarrollara. ¿Ya? En general usamos las dosis más bajas de estrógeno, en 17 beta-estradiol de 0.25 transdérmico o 0.5 miligramos oral al día, a menos que la paciente tenga síntomas graves. Entonces vamos a ir buscando y regulando desde la mínima dosis. Y en mujeres con útero se debe adicionar en general progesterona micronizada, que puede hacerse en ciclo variable, es decir, cíclica, cuando dejamos 200 miligramos durante 12 días al mes, o 100 microgramos diarios, siendo una vía oral la primera línea. Cuando sugieren suspender, la ECO dice que, como ya les dije, el tiempo de uso prolongado puede ser razonable cuando los beneficios superan a los riesgos. Si se va a suspender, debe ser una suspensión gradual y suspenderse si es que aparece alguna contraindicación. Entonces, la principal recomendación entonces siempre va a ser el estrógeno transdérmico asociado a progesterona micronizada. Entonces, y acá lo que uno debe advertirle a la paciente es que solo se va a poner su estrógeno transdérmico si es que tiene la progesterona en su casa. O sea, en el fondo no puede usar solo estrógeno transdérmico
o no puede usar solo 17 beta-estadiol, porque va a generar hiperplasia suprarrenal y le va a dar un cáncer endometrio. O sea, siempre tiene que ser con oposición de progestina, a no ser que no tenga útero, y si no tiene útero no le va a dar un cáncer endometrio y puede usar solamente el estrógeno, ¿ya? Pero siempre, y eso le tiene que estar súper claro a la paciente, usted no se pone el estrógeno si no se tomó su progesterona. Yo siempre indico progesterona en dosis en cíclica, porque las pacientes ya acostumbraron a no sangrar, y si yo hago esta progesterona por 12 días, los pacientes van a presentar sangrado, porque al momento que deje de usar la progesterona, todavía se va a generar esta sensación de descamación, que es lo mismo que pasa por deprivación con los anticonceptivos. Entonces, con 100 microgramos, o sea, miligramos diarios de progesterona micronizada, las pacientes en ciclo continuo no tienen sangrado. Entonces, ¿cuáles son las preparaciones farmacológicas de la terapia de reemplazo hormonal? Entonces, los estrógenos, le dijimos que existen los estrógenos orales, que antiguamente se usaban estrógenos equinos conjugados, que derivan de la orina de yeguas preñadas, y eso fue lo que ocupó el estudio White. Entonces, es mucho más tromboembólico el estrógeno equino conjugado, pero ya hoy día casi no se utiliza. Tenemos el 17 beta-estadiol, que viene clásicamente como Primaquine, y también el estadiol, que vienen todas las otras marcas como clásicas de terapia de reemplazo hormonal oral. El etilenoestradiol no se recomienda como terapia de reemplazo hormonal. Luego tenemos los estrógenos transdérmicos, que la mayoría de ellos contienen 17 beta-estadiol, y también tenemos los estrógenos vaginales como estriol, ¿ya? Y también el promestrieno, ¿ya? Entonces ahí está la dosis equivalente. Cuando el estudio White se hizo con 0.25 miligramos, que cuando uno lo pasa a estadiol micronizado es 1 miligramo, y a 17 beta-estadiol son 50 microgramos, y a 1000 estadiol serían 5. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la vía de administración? Que la vía oral tiene un primer paso hepático y aumenta la producción hepática de entonces la hormona transportadora de la tiroxina, y también la de los corticosteroides, también la SHBG, los triglicéridos, el colesterol, las lipoproteínas y los factores de coagulación. Entonces, por eso la vía oral tiene alto impacto en varias hormonas transportadoras de cosas, entonces uno trata de evitar. Y la producción de estos transportadores, la alteración en el perfil lipídico, son mínimamente aumentadas cuando damos los estrógenos transdérmicos, por lo que la vía transdérmica se asocia entonces a un menor riesgo de tromboembolismo y de accidentes cerebrovasculares y menor efecto en el perfil lipídico. Los progestágenos que podemos ocupar son acetato de medroxiprogesterona, que también en regímenes cíclicos o continuos, y esto lo utilizamos para prevenir la hiperplasia endometrial, pero puede tener exceso de riesgo de cáncer de mama. La medroxiprogesterona es asociado a más riesgo de cáncer de mama que la progesterona micronizada. Y además, el acetato de medroxiprogesterona también ha tenido efectos desfavorables en el perfil lipídico y también en la densidad mineral ósea, ya en el uso acumulativo. Estas son como los inyectables cada 3 meses, esto es acetato de hidroxiprogesterona. O sea, el objetivo es disminuir la posibilidad en el fondo de una hiperplasia endometrial. La progesterona micronizada, como decía, tiene poco impacto en el perfil lipídico y tiene poco efecto como de desarrollar un cáncer de mama. Es la elección. Y otra opción es poner un dispositivo intrauterino con levonorgestrel, ¿ya? El Mirena o cualquiera de sus marcas de competencia, ¿ya? Pero este uso no está aprobado por la FDA, pero en general uno lo usa porque sabe que van a generar atrofia endometrial con su efecto del levonorgestrel a nivel intrauterino. Entonces eso nos va a proteger el endometrio. Y es mucho más cómodo que tener que estar usando en el fondo el estrógeno transdérmico y además tomarte la progesterona micronizada. Y además es más barato porque tú haces la inversión una sola vez y tu levonorgestrel está actuando como contraposición. El tercer elemento, que no es estrógeno ni progesterona, es la tibolona, ¿ya? La tibolona es un esteroide sintético que tiene propiedades estrogénicas, androgénicas y de progesterona. Reduce los síntomas vasomotores en comparación con el placebo, pero es menos efectiva que los estrógenos, ¿ya? Y tiene un efecto beneficioso en la densidad mineral ósea, y
y tiene un síntoma principalmente las disfunciones sexuales, ¿ya? Aumenta la recurrencia de cáncer de mama en mujeres que ya lo tuvieron y puede aumentar el riesgo cardiovascular. La tibolona es como de elección en la paciente que su síntoma principal es la falta de libido, porque como también tiene esta propiedad androgénica, supone que es el andrógeno el que genera como el deseo sexual. Y entonces estas pacientes son como las candidatas cuando uno hablaría de terapia de reemplazo hormonal. Ahora, la primera línea siempre va a ser estrógenos transdérmicos asociados a progesterona micronizada. Es el gold estándar. Y tibolona para aquellas mujeres que deseen, en el fondo, cuando su principal molestia va a ser la falta de líquido. Aclarando que tibolona, como tiene estos efectos androgénicos, puede generar mayor cambios corporales hacia la virilización. Con respecto a osteoporosis, la osteoporosis es una afección esquelética que se caracteriza por la baja en la masa ósea, disrupción de la microarquitectura y aumento de la fragilidad esquelética. Se asocia a más riesgo de fractura. El diagnóstico temprano, la cuantificación y el riesgo de fractura son importantes debido a que la disponibilidad de las terapias pueden retrasar o incluso revertir la progresión de la osteoporosis. Entonces, ¿qué cosas definen el diagnóstico clínico de la osteoporosis? Haber presentado una fractura por fragilidad. O sea, esto es solo la historia, señor. Usted ha tenido previamente una fractura vertebral de cadera, de muñeca, de húmero, de costilla o de pelvis, sin que haya sido un alto impacto, esa señora tiene alto riesgo de osteoporosis y hay que tratarla, ¿ya? Las fracturas por fragilidad ocurren espontáneamente o por un trauma menor, son el resultado de fuerzas mecánicas que normalmente no provocarían una fractura. Entonces tú ahí tienes que sospechar que esa paciente tiene una osteoporosis. Las fracturas vertebrales son la manifestación clínica más frecuente de la osteoporosis y 2/3 son asintomáticas. Y el otro elemento diagnóstico sería hacer una densitometría ósea y ver un T-score menor igual o igual a menos 2,5 desviaciones estándar en cualquier sitio basado en la medición de densidad mineral ósea. El T-score es la diferencia entre la densidad mineral ósea de una paciente y de la población de referencia en adultos jóvenes. Osteopenia, que es como el grado previo a la osteoporosis, se define como un T-score entre -1 y -2,5. ¿Cómo se evalúa la osteoporosis? Como ya decía, historia de factores de riesgo de fractura y examen físico. Edad avanzada, fractura previa, fractura por fragilidad, tratamiento con corticoide a largo plazo, gente muy enflaquecida, antecedentes de fractura de cadera en algún familiar, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol. Los exámenes de laboratorio deberíamos pedir un perfil bioquímico, un hemograma y los niveles de vitamina D. ¿Ya? Si el Z-score es menos de 2 desviaciones estándar, evaluar causas secundarias de la osteoporosis como enfermedad renal, enfermedad hepática, hipertiroidismo, hiperpara, los síndromes de Cushing, los hipercortisolismo subclínico, que la paciente no haya tenido una falla ovárica prematura, enfermedad celíaca y otras formas de mala absorción. La densitometría ósea, entonces, hay diversas recomendaciones con respecto a su indicación. En países desarrollados se utiliza tamizaje a todas las mujeres mayores de 65 años y menos de 65 años con factores de riesgo clínico de fractura. En el tamizaje de la densidad ósea no se encontró ningún beneficio en la reducción de fracturas, ¿no? Porque yo le tomo bueno, todos los screenings ustedes saben que tienen como riesgo reducir, por ejemplo, el papa reducir el cáncer de cuello, la mamografía reducir la mortalidad por cáncer de mama, y nosotros decimos, ¿cómo podemos reducir el riesgo de fractura? El tamizaje con densitometría ósea no mostró beneficio. No está indicada de forma rutinaria antes de calcular el riesgo de la fractura mediante la herramienta FLAX, que vamos a ver a continuación, y tampoco está indicada en el estudio de dolor crónico de espalda, ni de cifosis, ni en mujeres menores de 65 años, excepto que presentan un riesgo elevado para fracturas por fragilidad y osteoporosis. Tampoco está indicado en el estudio rutinario de la menopausia, ni para la confirmación de osteoporosis cuando existió previamente una fractura por fragilidad. Entonces, el tratamiento farmacológico se va a dar en los siguientes casos. Pacientes que tengan antecedentes de una fractura por fragilidad previa, ¿ya? O sea, esto es como el símil de tener un infarto agudo del miocardio y decir si le vamos a dejar estatinas o no.
o sea, aquí, ¿por qué vamos a tratar a una paciente que tenga antecedentes de infarto con estatina? Esto debería ser lo mismo. Si una paciente tiene el antecedente de una fractura, deberíamos dejar terapia para la osteoporosis. Es el equivalente a la estatina. ¿Ya? Y también existe una calculadora que se llama FLAX. La calculadora FLAX nos habla de riesgo de fractura de nodo de cadera cuando es mayor al 20%, o un FLAX con riesgo de fractura de cadera mayor al 3%. Y también tratar a todas las pacientes que tengan osteoporosis según la densitometría ósea con un T-score menor a 2.5. En los casos que el FLAX tenga un riesgo moderado para cualquier tipo de fractura, las decisiones deben ser individualizadas, y FLAX con bajo riesgo se tratan con un cambio en el estilo de vida, realizando suplementación de calcio y vitamina D. Y esto es lo más importante: cualquier mujer en menopausia debemos aportar calcio a 1200 miligramos día de calcio elemental asociado a vitamina D en 400 a 1000 unidades, que en general lo que uno hace en suplemento son 800. ¿Ya? Ejercicio físico, ya dijimos, de alentar el sedentarismo, y ejercicio de fuerza al menos 2 veces por semana. Decirle a las señoras que prevengan el riesgo de caída, se eliminan las alfombras de la casa, hacer ejercicios que no comprometan, que no se vayan a caer, eliminar el consumo de tabaco, ya dijimos, moderar el consumo de café y de té, moderar el consumo de alcohol, ¿cierto? Y la exposición al sol para mejorar los niveles de vitamina D, al menos 15 minutos. En el tratamiento de la osteoporosis propiamente tal, o aquellas pacientes que tengan el antecedente de una fractura o una escala de FLAX con riesgo en el fondo alto para más del 20%, más del 3%, están indicados los bifosfonatos. ¿Ya? Los bifosfonatos son tratamiento de primera línea. Previa a la administración de un bifosfonato se requiere la evaluación de la calcemia y de vitamina D y de enfermedad renal. ¿Ya? Se prefiere la vía local, que sería el alendronato, de 5 a 10 miligramos diarios o 70 miligramos semanales para tratar osteoporosis. Y no se deben usar bifosfonato en pacientes que tengan alteración como en el trayecto esofágico, acalasia, estenosis esofágica, varices, esófago de Barrett o intolerancia gastrointestinal al bifosfonato, ¿ya? Tampoco debe usarse en pacientes con enfermedad renal crónica con, en el fondo, tasa de filtrado glomerular menor a 35. ¿Ya? En esos pacientes preferimos el denosumab, que el denosumab un anticuerpo anticlonal que se une en el fondo a la producción de los osteoblastos. Si tiene trastornos de la dilución, entonces también podemos usar, piensen que estos son viejitos, que están postrados, entonces puede ser que no dilutan, entonces en ellos podemos usar el ácido salendrónico, que es conocido como Someta, en dosis de 5 miligramos anual. La gracia del ácido salendrónico es que se puede poner cada 6 meses o una vez al año. La terapia de reemplazo hormonal no tiene indicación per se para el manejo de osteoporosis, ¿ya? No es que yo le voy a indicar a una paciente terapia de reemplazo hormonal que presenta osteoporosis, ¿ya? Pero sí, si lo uso porque la paciente tiene síntomas vasomotores, obvio va a proteger el hueso, ¿ya? Y va a proteger la fractura. El raloxifeno, que son los SERMs, reduce la pérdida ósea y el riesgo de fractura vertebral en un 30-50% en mujeres posmenopáusicas y en mujeres sin fractura vertebral. Respecto a la reducción de fracturas no vertebrales y en especial la de cadera, carece de efecto. Y el denosumab ha reducido el riesgo de fractura vertebral, no vertebral y cadera. Se utilizan aquellas pacientes que tengan terapia de bifosfonato fracasado o que sean intolerantes a los bifosfonatos o en pacientes con enfermedad renal crónica. Eso. Y quería mostrarles la herramienta FLAX. Un segundo. Aceptar, sí, no voy a estar aquí. Entonces, herramienta FLAX, sí. Para que ustedes puedan calcular esto que les comentaba. FLAX chileno. Voy a compartir ahora mi pantalla. No, no. Estamos viendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sabes? Entonces, Osteo.c, FLAX.
el FRAX escala validada en Chile además. ¿Ya? Entonces, acá nosotros vamos a hacer un ejercicio. Ir al formulario de FRAX. Entonces uno debería llenar esto en todos los pacientes. ¿Ya? Entonces lo cambiamos al español. Entonces, Spanish. Y ven, entonces ya. Voy a hacer una escala para Juanita. La Juanita entonces tiene 70 años. Ya 65 años. Ya, mi mamá, 16 de mi mamá nació el 15 de mayo de 1957. 5 de 1957. Ya. Lo escribí toda parte. 957. Ya. Entonces, es una mujer, entonces pesa 70 kilos, pongámosle. Estoy inventando. 70 kilos. Mide 1,60 m. Ha tenido fractura previa, no. Sus padres con fractura previa, no. Fuma, no. Usa corticoides, no. Tiene artritis reumatoide, no. Osteoporosis secundaria, no. Bebe alcohol, no. Y ponemos acá, entonces, su test score. Su test score es de menos 1,9. O sea, tiene una osteopenia leve. Y calculamos. Entonces acá dice que una fractura de cadera es de 1,6 y una fractura mayor es de 3,6. Por lo tanto, esta paciente que estamos ilustrando es una paciente que tiene un riesgo bajo y no debería recibir en el fondo tratamiento con bifosfonato. ¿Ya? En el fondo, acá es lo que hacemos es buscar cada día poner el fondo de con más de 20% de fractura de no cadera o más de 3% de fractura de cadera, y nuestra paciente en cuestión tiene 3,6, 0,9. Así que acá no es necesario indicar en el fondo alguna terapia o sea, terapia con bifosfonato, ¿no? Porque su riesgo de fractura es mínimo y entonces ahí nos mantenemos. Y solo se indicaría calcio más vitamina D, ya que ese es nuestro caballito. Calcio más vitamina D es lo que más ayuda a la prevención. Bien. Profe, ¿cómo Bien. era el rango? El rango de esa calculadora, cuando es mayor a 20%, dejo bifosfonato, de la mayor osteoporótica, ¿sí? Voy, Y voy. parte de arriba, ¿no? Voy. ¿Cómo está aquí? Compartido, entonces, acá. Esto, mira. Que en el fondo, el de arriba es el riesgo de fractura no de cadera, No, no de cadera. Ah, ya. 20%. Y el con cadera mayor al 3%. Ya. O Cualquiera, paciente, claro, en el o, fondo, perdón, dime. no, o sea, cualquiera de las dos, independiente una a la otra, y ya me hace usar bifosfonato. Entonces, estos serían como las estatinas. ¿Cuándo indicar estatina? Paciente con colesterol, no me acuerdo ya, pero aquí. ¿Cuándo indicar bifosfonato? El solo hecho de tener el antecedente con la fractura. Bueno, paciente, obvio que se va a fracturar de nuevo, hay que indicar. Tener un FRAC de no fractura mayor a 20 o un FRAC en el fondo de cadera mayor a 3. O cualquier paciente que llegue con T-score menor al 2,5 en una densitometría ósea. ¿Ya? Cualquiera de esos cuatro por separado, juntos, como quieran, es indicación de. Entonces es muy importante. No todas las pacientes van a llegar con densitometría ósea de 2,5, pero sí van a llegar en el fondo en osteopenia, en 1,5, 1,9. Son esas pacientes que tú no sabes si indicarlo o no, porque no tienen documentado una fractura. En esas son las pacientes que tú vas a ir por los elementos clínicos a buscar si es que tienen un riesgo de fractura y ir en búsqueda. Entonces la herramienta FRAC es como muy importante para indicar salud ósea. ¿Ya? Salud ósea es un tema súper difícil. Onda, yo no sé, creo que he ido a 1000 congresos y siempre es como partir de nuevo. O sea, es un tema de verdad muy, muy difícil y ni siquiera nosotros, Gine, como que entramos tanto en esto. En realidad la gente que se dedica a esto son más los endocrinólogos que están dedicados así como a salud ósea. Es como una rama de la endocrinología y que nosotros medio nos topamos porque al final la terapia de reemplazo hormonal también ayuda a la prevención de la pérdida de densidad mineral ósea, pero por ahí lo tocamos, ¿me entienden? O sea, no es que en general para nosotros es un tema bien complejo porque como que no es tan de resorte de Gine, los Gines nunca saben esto. De verdad, nunca sabemos esto. A mí me cuesta, en verdad, todavía después de 100 años estudiando 10 veces lo mismo, haciendo 10 cursos todos los
todas las actualizaciones de menopausia que uno va, hay un capítulo de salud ósea y allá cambia la cosa y allá cambia la cosa. Y siempre es así, en general menopausia es algo de las cosas que sí cambian. Como que anticoncepción, la misma clase la voy a hacer siempre. Es muy raro que algo cambie, pero menopausia es un péndulo. Lo que hoy día es, al otro año ya no es, y al otro año vuelve a ser, y así. Así que en realidad ustedes, lo único que yo diría de esta clase, lo único que tienen que saber es que existe esta herramienta, que es la escala MRS, porque esta está en la OT, de, ¿cómo se llama? Esta está en la OT de las orientaciones técnicas del MinSal. Entonces ustedes tienen que conocer esa orientación técnica, porque sus matronas les van a pedir en el fondo que, o puede alguien en ATS decirles que hagan el programa de salud de la mujer menopáusica, y ustedes deben saber que a veces solo hay tibolona, que no es la mejor opción, pero es lo que tienen. Nosotros, de hecho, en el hospital también tenemos solo tibolona. Ustedes van a ver que en ATS solo hay tibolona. Ya, bueno. Profe, Pero bueno, si la paciente tuviera las condiciones, igual podríamos darle la opción del parche transdérmico mira, no de es parte. estrógeno Déjame con... traer una. Déjame traer una porque no es parte. Creo que estamos confundidos. Entonces, aquí tengo un clásico estradiol de mis presentaciones, que siempre yo le muestro a las pacientes. Entonces, esto se usa así. Tú tomas tu dispersor y, bueno, antes se usaba en el brazo, pero hoy día como por temas del coronavirus estamos siempre lavándonos las manos. Yo a los pacientes les digo que se lo apliquen en la parte interna de la pierna, ¿ya? Pero básicamente se toma esto y se hace un puff, y eso se lo esparce en la pierna, que no le quede como cualquier tema, que no se quede la mano, ¿ya? Y entonces la idea es partir con un puff, y si con eso no tiene su control de síntomas vasomotores, subimos a 2, ¿ya? Pero esta es la presentación de los estrógenos transdérmicos. Este es como de Abbott, pero de cualquier marca, y todos son iguales. En el fondo todos son como Ah, un bloqueador solar. Sí. yo creo que yo pensaba que era un parche, como era parche transdérmico, la tabaco, es No, como es un aerosol, aplicación transdérmica. Eso, aplicación. aerosol. Claro, son unos geles, en verdad, ni siquiera un aerosol, es un gel que viene así, Ah, no es indispensable. Entonces uno le dice un puff, ¿está? Y eso es un gel así, un gel. Y eso hay que aplicarlo en la zona como más cortita para que se absorba como por la piel y por la grasita. O sea, ahí la indicación es después de que se bañe, aplícalo en la zona interna, en la parte gotita de la pierna, y que ojalá que no quede la mano, ¿ya? Que eso es lo bien importante. Porque como cualquier crema, cuando no se aplica las cremas con toda la mano, sino que solo con un dedo, en el contorno, qué sé yo. Son como recomendaciones más cosmetológicas que nosotros damos, ¿ya? Pero esto es el gold standard, así, terapia transdérmica, porque inhibe el primer paso de hepática, no tiene efectos sobre el perfil lipídico, tiene mucho menos riesgos o sea, de eventos tromboembólicos, y la progesterona tiene que ser micronizada porque es la más neutra también y la que genera menos cáncer de mama. Doctora, y Dígame, eso hasta los 65 años ocupando eso. toda la vida, hasta que aparezca una contraindicación. Ah, ya. Y lo otro, el control, nosotros ya lo indicamos, y cada cuánto el control. Primer control a los 3 meses, ¿ya? Para ver cómo se ha sentido, cómo anda, está bien, y después control anual. Control anual es con lo mismo que partimos nuestra indicación, Vale, ¿cierto? Entonces, cada vez que uno hace un control anual, tiene que solicitar la todo, mamografía, la todos los exámenes, ecomamaria, ¿no? Eso es, lo que nos hizo indicar, mm. en el fondo ver si es que no hay una contraindicación acá. Entonces, todo el control anual de la menopausia, cuando la señora viene a su chequeo, siempre volvemos a hacer una anamnesis para ver que en este año no haya acción cerebrovascular o qué sé yo, o no haya aparecido como alguna contraindicación. Examen físico con presión arterial, mamografía, ecografía transvaginal para ver que no está haciendo una hiperplasia suprarrenal y un perfil lipídico. Pero en general, si estás o sea, no te va a cambiar la conducta a no ser que te estés tomando una terapia de reemplazo hormonal oral, y en el fondo llegas al útero. Porque igual hay gente que, como que esto de ponerse un gel y además tomarse una pastilla, como que les complica. Entonces, el doctora no tiene algo que sea una sola pastilla que yo me pueda tomar una vez al día. Oh, ya, bueno, ya. Digamos, si una paciente, no sé, pues, medianamente sana, igual es una opción. No es el gold standard, pero una opción. Entonces, después todo el otro año le pide el perfil lipídico y se alteró. Entonces, el señor usted tiene que cambiarse a un transgénico.
Pero esos son los elementos que siempre, una vez al año, tienen que tener este estudio, siempre. Profe, ¿y eso se asociaba a progesterona, ¿no? ¿Siempre? Siempre estrógeno es con progesterona. Las presentaciones orales que traen estrógeno y progesterona. Ya ¿Y, vienen y juntas. esa asociación es oral? Sí, ¿Cuándo es sola? la ¿Cuando progesterona combinado con el gel? ¿Sí o no? es oral, sí, oral. No es como en prevención de parto prematuro, el mismo progendo, pero es vía oral. En el fondo, la progesterona micronizada se creó para esto, pero se dieron cuenta que también tenía efectos sobre el cuello para prevenir el parto prematuro, y de hecho la presentación de progesterona en las pacientes me dice, doctora, pero yo leí el prospecto y dice que es para tomárselo. Yo me lo estoy poniendo en la vagina, y yo, sí, en verdad, porque así se previene el parto prematuro. Pero progendo es un comprimido que se usa más bien vía oral. Esa fue su indicación. Profe, con respecto a las contraindicaciones Ajá, en la terapia de reemplazo hormonal, eh, creo que era la diapo. A ver, acá. eh, école. Profe, la parte. Hay una parte que decía vesicular. Creo que era los estrógenos. Era un- no me acuerdo en qué parte lo vi. El Era prógeno acá. oral. Eso. ¿Por qué está asociado a eso? ¿Hay una mayor movilidad de la vesícula o genera otra cosa? No sé. No, solo por eso, porque puede empeorar la patología biliar, en el fondo. Que tiene, como que en el fondo los estrógenos pueden generar como los cambios hormonales de la embarazo, ¿se acuerdan de eso? Que como que el Mm. peristaltismo y como que el avance de, de las cosas a nivel eh, Ah, puede generar un proceso. litiasis o lo que hay ahí. Exacto. Pero, Ah, pero en general es que los orales son complicados. No sé, a mí no me cargan. Yo siempre voy a ir por terapia. el gel. Profe, Eso, entonces, no sé cosas, perdón. entonces cuando dejamos el tratamiento, en el caso de tibolona, en el caso de que aparezca uno de estos contraindicaciones, tenemos que suspender. Sí, siempre. Profe, ¿y se refiere a cáncer de mama ya en estadio ya cáncer? ¿O un BRAF2 que ya es como algo benigno? ¿O igual puede usar terapia de reemplazo hormonal a la paciente? ¿O Sí, no, mi tantos no hay problema. Sí, en el fondo es cáncer documentado. Cáncer documentado? documentado. Ah, Claro, ya. con microinvasión. Pero Ujú. igual un factor de riesgo la hormona para que avance este cáncer, este estado BRAF o se mantiene solo. Es que si tú tienes un BRAF2 o un BRAF3, en el fondo el seguimiento es con una ecografía mamaria en 6 meses y con su control mamográfico anual. Y si al otro año le sale un BRAF4, esa paciente se va a hacer un estudio anatomopatológico para saber si tiene o no tiene un cáncer. ¿Ya? Pero en el fondo lo que está contraindicado es dejar la hormonoterapia a un cáncer. A un Sí. nódulo, tú tienes que ver el comportamiento. Mm. Ujú. Ahora, No, profe. ese nódulo podría haber evolucionado un cáncer con hormonoterapia, sin hormonoterapia, ese es el tema. ¿Ya? Hay nódulos que tú los pillas hoy día y después en el fondo, al otro año ya es un cáncer, pero lo que le pasó, no sé, con la Claudia Conserva, ¿cachai? O sea, pero le puede pasar a cualquier mujer, ¿cachai? Nosotras producimos nuestras hormonas todo el tiempo, ¿cachai? Hasta la menopausia. Y no por eso desarrollamos un nódulo BRAF3 pasa a un nódulo BRAF4, a no ser que siempre ese nódulo eh, haya estado en la condición de ser cancerígeno. Pero no generan cáncer, tranquilo. Lo que sí pueden acelerar, porque en el fondo es un cáncer hormonodependiente, que no todos los cánceres de mama son hormonodependientes, podría acelerar esa, ese avance. ¿Ya? Pero es ser una persona que igual iba a desarrollar. Recuerden que el riesgo de producir un cáncer de mama es de 1 de cada 8 mujeres. Es una enfermedad totalmente frecuente, independiente de la terapia de reemplazo hormonal. Yo siempre creo que los beneficios de usar terapia de reemplazo hormonal superan ampliamente los riesgos, porque ese riesgo está igual. 1 de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama. ¿Ya? Y si tú me preguntas, yo voy a pasar desde mi tratamiento anticonceptivo, con mi anticonceptivo de la perimenopausia, hasta mi terapia de reemplazo hormonal, o sea, porque es parte, o sea, ¿por qué suplementamos? Esto también es enfoque de género. ¿Por qué suplementamos sin ningún problema la tiroides, pero nos ponemos problemas si suplementamos nuestra función ovárica? Yo igual lo encuentro como, no sé, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué no podemos suplementarnos con algo que nos hace tan bien, que tiene tantos factores positivos y que empeora tanto la calidad de vida? Mira, incluso las mujeres que tienen contraindicaciones absolutas de la terapia de reemplazo hormonal,
pacientes, no sé, porque tuvieron cáncer de mama, pueden usar, por ejemplo, estrógenos locales, ¿ya? Eso es bien importante, esto es contraindicación absoluta para terapia sistémica, ¿ya? Las pacientes que solo tienen, o sea, que ya, una mujer tiene cáncer de mama y por cáncer de mama entonces después tiene una atrofia urogenital heavy y no puede tener actividad sexual porque tiene ardor y le duele, tú puedes dejar estrógenos vaginales, ¿ya? Porque son locales, se supone que no tienen una absorción sistémica o la absorción es mínima. Igual eso es una discusión que hay que conversarla con su oncólogo y tener ese respaldo, pero hoy hay evidencia suficiente de que no generan, en el fondo no traspasan sistémicamente y podrían generar una recidiva en su cáncer. ¿Ya? Entonces igual es importante porque esa mujer con cáncer quizá es una sobreviviente de 55 años y tiene mucho tiempo para vivir y para llevar una buena calidad de vida. Entonces, y bueno, y ahí los bochornos los manejas, si es con cáncer de mama y tiene bochornos, después de la irradiación, por ejemplo, va a ser una irradiación, ahí una mujer joven con cáncer, después de las quimios, que también puedes quedar en menopausia por o sea, una falla ovárica prematura por esas quimios, puedes dejar entonces citalopram, venlafaxina, como manejo de termostato también. Pero la idea es ayudar a esa mujer a que tenga una buena calidad de vida. Profe, el tema de la... Dale, Dale. Nada, quería preguntar bueno, ahí sería como contraindicación absoluta el tabaquismo activo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que lo haya suspendido la paciente para poder dar ese tratamiento? Para mí es importante que no fume, o sea, no tengo ese dato así como sensible, como que no hay una recomendación que diga así como hasta 3 meses, no, es como que no fume, porque eso todo, que no fume. Y lo otro, cuando hay, por ejemplo, en este periodo que es los años reproductivos tardíos, ahí Ajá. nunca se hace tratamiento, aunque no tenga bochorno o tiene que necesariamente tener bochorno como para tratar el... Sí, pues tú tratas los síntomas, que no solo son bochornos, que van con esa escala MRS. Es una Ajá. paciente que lleva con sangrado uterino irregular, ya 48 años, sangrado uterino anormal, tiene periodos de oligomenorrea, pero cuando le llega la regla tiene así 15 días de periodo, se desangra, llega a la urgencia cada rato. Ya, esa paciente además tiene bochorno, debería estar conmigo. Ok. Uh-huh. Seba, ¿qué voy a preguntar? Ah, sí, el tema de la densitometría. ¿Ya? Decía ahí que se recomendaba menores de 65 años, pero en la práctica se ven los factores de riesgo, ¿no? Más que estén más asociados para pedirla, porque no creo que se pida todas, ¿o sí? No, pues, de hecho, acuérdate de lo que dijimos, que el tamizaje no había demostrado disminución del riesgo de fractura, de que no se pide de rutina, ¿ya? Se pide, en el fondo, se pide, en el fondo, no está indicado entonces de rutina, ni en dolores crónicos, ni esas cosas, sino que, bueno, acá en países desarrollados igual lo piden, pero nosotros nuestro tamizaje no está dado con densitometría ósea. Igual les pido. Igual les pido, pero bueno. Es como, obviamente, no en el hospital no tenemos esto, pero si una paciente privada que puede hacerlo, que puede pagar su densitometría, o sea, no lo pido apenas tiene la menopausia, lo pido hasta los 65 al menos una vez, como para cachar cómo va su hueso. ¿Ya? Sí. ¿Qué más, niños? Pero solamente estaba la ditíjola tibolona, ¿no? En APS, no hay Sí, ningún otro fármaco, nada. nada, solo Chuta. tibolona. ¿Y la vitamina está cubierta por la salud pública? ¿La vitamina D y la E? ¿El calcio y la vitamina D? O ¿O sea, tampoco? sí, en general hay un calcio más vitamina E en el hospital. Como un Elcaldé, pero que no es Elcaldé. Es como carbonato de calcio con vitamina D. ¿No? Eso sí, en general, no sé si no es la vez, pero si en un hospital tenemos calcio más vitamina D. Sí. ¿Profe, los bifosfonatos a nivel hospitalario o en APS se Eh, manejan o solamente en no, en hospitalario? APS no, en APS no. De hecho, en hospitalario nunca me ha tocado indicar un bifosfonato, tampoco. Como no se pide densitometría ósea,
Cuando tú llegas como ahí a dejar algún medicamento netamente por historia clínica y por la herramienta Flex, que es lo que tú piensas. No hay gran importancia del Flex. Son recaros los Flex, no todo más. Sí, por eso les decía que están los intramusculares, subcutáneos y son caros, no son baratos. Si no, los orales también son caros. En general, la terapia ósea es cara, es escasa, es poco manejada. Esos son como los elementos que les puedo decir. Nadie nunca cacha nada. Es complejo. Ya, ¿qué más, niños? Ya, yo quería agradecerles a todos porque encuentro que de los 3 años que llevo haciendo clases en la UTA, han sido los alumnos más motivados que he tenido. Así que estoy muy contenta y los quería felicitar porque encuentro que este año para mí también tuvo como un tinte súper especial hacer las clases. Encuentro que salieron mucho mejores que los años anteriores porque ustedes fueron muy participativos. Así que felicidades porque habitualmente uno habla en un Zoom solo y se despide así como, bueno, adiós, que les vaya bien, chao. Así como que no hay nadie pescando, obvio. Y ustedes son súper motivados. Así que nos esperamos con mucho y es una cosa que hemos comentado con el resto de colegas, ¿ya? Como de todos los que hacen clase y todo, que son súper motivados y lo esperamos con mucho, con muchas ganas en el internado. Lo van a pasar súper bien. Hablen con sus compañeros de las otras generaciones y se van a dar cuenta que en verdad el internado de gine obstetricia es el internado más buena onda que hay, así de verdad. Somos demasiado buena onda con los alumnos y lo único que nos importa es que aprendan finalmente, si eso es lo que uno está ahí, ¿ya? Ninguno es negrero, no hay malos ambientes, la gente no se grita, nadie los maltrata, así que con mucho gusto para que pasen. De hecho, la mayoría de los chicos hacen electivos con nosotros. Sus electivos son en gine porque lo pasan bien, que está ahí un bonito momento para aprender y siempre como desde el cariño, desde no juzgar, bacán. Hay un súper buen grupo en gine y nosotros estamos muy contentos de su desempeño y de cómo han abordado este ciclo de clase. Así que eso, quería felicitar. Sí, doctora, yo igual le quería agradecer por el compromiso que ha tenido con nosotros. Siento de que ha sido una de las mejores docentes que hemos tenido hasta el momento, porque se nota que el compromiso, que nos ha mandado el material inmediatamente, y aparte que se nota la preocupación, se nota que lo hace se nota la dedicación. Con cariño. Con cariño, se nota. Va con cariño. Siempre, y Eso. cuando pasen internados, si todavía estoy acá, con mucho cariño de que todos lo puedan desarrollar. Muchas gracias, doctora. Ya. Muchas gracias. Igual, Doc, gracias por todo. Cualquier cosa, Sí, bueno, tienen mi correo electrónico y siempre estoy ahí. Lo que necesiten, las niñas, los niños, preguntas también más Si tenemos personales. dudas de eso, nos podemos molestar por correo, ¿verdad? Obvio que sí, escríbanme de la vida, si tienen algún familiar que está pasando por algo. O sea, si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quiénes? ¿Cachai? O sea, obvio que si necesitan algo de la urgencia, decir, usted por tu hermana está embarazada o cualquier cosa, obvio que estamos ahí, sí, para eso estamos. Gracias, Doc. Te agradece. Gracias, doctora, muchas gracias. Su clase estuvieron buenísimas. Listo, que estén bien, cuídense y pórtense muy bien, estudien mucho y aprendan todo. Gracias, doctora. Chao, Doc. Muchas gracias, doctora. Que esté bien.